Ya estamos en el café de Diario 55 y hoy con la presencia del diputado de la República por la provincia de Santiago, circunscripción número 1, Robinson Díaz, con nosotros en esta mañana. Con él conversaremos, hay muchos temas de interés que tocar con él. Buenos días, Robinson. Buenos días, Fran, buenos días. Y buenos días a todo el público televidente. La verdad que uno fuera del aire hace un programa. Sí, es interesante siempre, porque a veces uno se atreve a decir cosas que quizás uno cuidarse ante el público y no caer en lo que caen otros, ¿verdad? Pues uno se guarda. Así es. Y después no caer en los tribunales, tener que dar su viajecito para allá. ¿Cómo anda todo, Robinson? Todo tranquilo, Ese contento. programa de becado que ha estado llevando a cabo, yo me imagino que se ha fortalecido después de volver al Congreso. Si supieras que nosotros hemos hecho un programa, un cronograma con relación se refiere al programa Rompiendo Paradigmas, que es un proyecto que desarrollamos en el año 2017. Iniciamos buscándole oportunidades a los jóvenes de Santiago. Específicamente, primero en mi demarcación, yo recuerdo que cuando comenzamos con la primera beca fue en la escuela Rafaela Pérez, donde yo estudié la primaria. Luego lo llevamos al Politécnico México, Instituto Tecnológico México, donde estudié mi bachillerato. Y continuamos premiando jóvenes talentosos en Santiago. Al día de hoy tenemos ya 142 jóvenes estudiando en diferentes universidades como Pucamaima, UTESA, OIM, la UAS y UNEF, que acabamos de integrarla en un acuerdo interinstitucional. 142 jóvenes que tienen ya aprobada su beca para estudiar una carrera universitaria, como te decía, de los cuales ya hemos graduado 17 jóvenes. Debo señalar que los jóvenes que hemos graduado fueron todos graduados con mención de honor, summa cum laude, magna cum laude en su mayoría. Puedo decirte que ya ellos están insertados en el mercado laboral porque también nos encargamos de eso. Y qué bueno que la industria tabaquera, empresarios, amigos, industria inmobiliaria han sido parte de esto, porque a veces la gente entiende que es solamente instituciones del gobierno. Nosotros tenemos acuerdo con el Infotep, que nos permite llevar estudiantes a carreras técnicas en la Pucamaima. Tenemos becas que se consiguen por el Ministerio de la Juventud y por el MESI, pero no que se la dan a Robinson Díaz, porque es importante señalarlo, es que nosotros llevamos los perfiles, se califican, y si tienen todas las condiciones para optar por una beca en el Ministerio de la Juventud y en el Ministerio de Educación Superior, entonces ya nosotros con unos acuerdos que tenemos nos encargamos de mandar las propuestas y darle seguimiento. La Fundación también persigue darle el apoyo a los jóvenes mes tras mes en el aspecto económico, en el aspecto emocional, y creo que ha sido un gran proyecto que ha permitido que muchos jóvenes que no pueden acceder a una carrera universitaria lo puedan hacer. ¿Algunos compromisos o responsabilidades de esos becados, tanto en el desarrollo de los estudios como después que ya se hace profesional? Sí, claro. Hay un equipo técnico que mes tras mes, como te decía, le da seguimiento a las calificaciones. Nosotros tenemos un equipo técnico muy bueno que cuando un estudiante baja su índice acumulado o su índice semestral, se le llama a capítulo, como decimos nosotros. El nivel mínimo que permitimos es 3.2 de 4, o sea que eso permite que el estudiante se gradúe con honores. Debo aclararte que de los 142 jóvenes solamente hemos perdido uno. Y digo que hemos perdido que por situaciones de salud tuvo que abandonar el programa, porque cuando un padrino decide aportarte o apoyarte, tú sabes que las universidades, cuando tú dejas una universidad por la mitad, no te devuelve el dinero, ese dinero se perdió. Tú lo vas pagando y si el estudiante no continúa, se pierde. El compromiso que tienen los estudiantes es que cuando terminen tienen que ser parte voluntaria. O sea, forman parte de un voluntariado que tenemos para seguir apoyando a los jóvenes que tenemos. No le exigimos más nada que no sea apoyo moral, capital humano a la fundación. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este proyecto? Bueno, ahí tenemos unas limitantes, tú sabes que hay una gran necesidad de eso, pero nosotros nos circunscribimos a 25 liceos, específicamente 25 liceos públicos en Santiago, desde Navarrete, Villa González, tengo Puñal, tengo Licey, Tamboril,
municipio cabecera, tenemos de aquel lado San José Las Matas, lo incluimos ahora. Tenemos 25 liceos seleccionados. Esos 25 liceos seleccionan los 3 mejores estudiantes. Esos 3 mejores estudiantes pasan a una selección final y basado en el concepto de educación integral, no solamente vemos las notas, sino también sus condiciones socioeconómicas y un sinnúmero de factores. Entonces de ahí seleccionamos uno de esos 25 liceos. No es abierto, no es para los compañeros del partido, porque tengo muchos problemas porque los compañeros me llaman, mira que mi hija, qué buen estudiante. O sea, es un programa que está predefinido con ciertas características y ciertos protocolos. ¿Y quiénes evalúan para la selección? Hay un equipo técnico de algunos directores de centros educativos. Está mi esposa, que la maneja la parte de la dirección ejecutiva, y Dilenia Santos, que no es la diputada, es una joven licenciada que trabaja con nosotros en la preselección. Muy bien, vamos a brindar y saludar esta decisión e iniciativa que ha estado pues desarrollando Robinson para beneficio de tantos estudiantes que carecen de esos recursos y no tienen posibilidad, sino es recibiendo pues el apoyo y la mano amiga de alguna institución o de alguien que se preocupe pues por el bienestar de la colectividad. Brindamos con Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En esta presentación es el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Robinson, esta nueva etapa en el Congreso de la República, ¿en qué comisiones está trabajando en la Cámara? Debo aclarar que en esta nueva etapa del Congreso, recuerden que yo fui diputado 16-20 cuando era oposición. En el 2024 no participé en las elecciones congresuales y vuelvo y me reactivo en el 2024. Debo aclarar que, Frank, que mientras estuve fuera del Congreso, el programa de becas aumentó de manera exponencial. O sea, no fue un tema que lo usaba porque mucha gente pensaba que era por un tema político. Estamos hablando de un legado que queremos dejar con o sin política, que es importante que se sepa. Cuando regreso al Congreso Nacional, para continuar con tu pregunta, ya me toca ser diputado del gobierno. Y cuando tú tienes la fogosidad y la gente te reconoce como un opositor neto, en mi caso particular, que yo era de los que más atacaba y lo que más defendía y lo que más nos movíamos, ya tú tienes entonces un gran problema. El dilema de que a quién tú vas a atacar. Entonces ahí viene la principal función del legislador, que es la fiscalización. Un diputado tiene que enfocarse, y la Cámara de Diputados, que es el principal organismo de fiscalización y control, tiene que enfocarse en fiscalizar. Y en estos días yo hablaba y cogí un turno porque escuchaba a muchos diputados de la oposición queriendo ser protagonistas y buscando view y buscando like, atacando los préstamos. Y me tocó entonces defenderlos, los préstamos. Y yo que nunca voté por un préstamo, excepto uno que en el 2018 voté para el préstamo que se iba a dedicar al acueducto de Cienfuegos, porque yo voto con criterio particular. Y siempre lo he dicho, yo no voto por lo que yo no conozco, ni tampoco voy a votar por lo que no estoy de acuerdo. Y esa ha sido una de mi forma de manejarme, y he chocado mucho con el mismo partido precisamente por eso. Yo digo que yo nunca voy a votar por algo que choque con mis principios y mi moral que me enseñó mi familia. Por eso yo estoy en contra de 3 causales. Siempre lo diré, porque a mí me criaron en una familia católica, cristiana, y yo nunca votaría por algo que en mi familia me lo van a criticar, me lo van a censurar, independientemente de la posición política que tenga. Segundo, nunca votaría tampoco por algo que afecte a mi provincia. Yo estoy en contra de los préstamos, por ejemplo, pero hay un préstamo que va para Santiago, que fue donde me eligieron como su representante. Yo votaría independientemente de la línea partidaria. Y el tercer punto para yo votar es la decisión del partido. Yo soy un diputado que pertenece a un organismo político, que es el Partido Revolucionario Moderno. Yo debo acogerme a las líneas, me guste o no, pero si no choca con esos 2 principios que te decía. Y ahí está la madurez del político. Por ejemplo, yo voy a votar, yo salí del Congreso ayer, vine a Santiago porque tenía este programa. De aquí vuelvo al Congreso a participar en una comisión que es la Comisión de Industria y Comercio, en la cual soy vicepresidente. Pero en esa comisión, que es donde se analizan las leyes, yo tengo mis posiciones particulares. Que sea el hemiciclo que defina si se va a aprobar o no. Yo estoy en la Comisión Especial de Residuos Sólidos, que
en este estudio que estamos haciendo, veo que hay cosas que yo no estoy de acuerdo con ellas, independientemente de que el partido esté de acuerdo o no. O sea, yo tengo que fijar mis posiciones, porque yo soy un político que me debo a una demarcación. Si yo fuera un funcionario público, un hombre designado por decreto, entonces yo diría, bueno, lo que diga el gobierno es lo que yo voy a hacer. Y ahí viene el tema de tú ser responsable a la hora de tener el poder que te da el pueblo para tú ser parte de un organismo como la Cámara de Diputados. ¿En qué estatus se encuentra el proyecto de ley de desechos sólidos? Parece que ha encontrado alguna resistencia, sobre todo en el empresariado, por la carga impositiva que eso les representaría. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Si tú supieras que ya tenemos 6 semanas estudiándolo, se dio, por lo general, señores, el Congreso, la Cámara de Diputados, su verdadero rol está en las comisiones donde se estudian las iniciativas. En esta ley hay una comisión que somos 15 de diferentes bancadas, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, de diferentes partidos, todo el mundo participa. Lógicamente el PRM, por su mayoría abrumadora, en las comisiones y en el hemiciclo, tiene el poder para aprobar lo que quiera. Le estoy diciendo, somos 145 diputados, eso significa más de un 70% de la matrícula. Que los diputados del PRM tienen la capacidad para destituir al presidente, porque se necesita un 75% de los presentes, y el PRM tiene mayoría. En las comisiones se traduce igual. Si somos 15, de los 15 el PRM tiene que tener 8, 9 o 10 diputados, proporcionalmente por la cantidad de matrícula. El proyecto llegó, se leyó por completo, que es lo que se hace, y ahora estamos en el proceso de consultas. Consultas es escuchar a los diferentes sectores que entienden que esa ley, su punto de vista. Esta semana estuvimos recibiendo a la Liga Municipal, el presidente de la Liga Municipal, Víctor de Asa, estuvo el presidente de FEDOMU, presidente de FEDODIN, Federación Dominicana de Distritos Municipales, y la semana que viene tenemos, creo que, algunos grupos empresariales. Sí es cierto, hay muchos sectores en el tema empresarial que han gritado. Este es el momento para ir y llevar sus propuestas. Recibimos esta semana una comunicación de Azonahore, junto con otras instituciones, dando un informe por qué se oponen a ciertos artículos de la ley. Y si bien es cierto que la ley persigue una estrategia de, vamos a decir, de manejo integral en el tema de los residuos sólidos, también hay un trasfondo en la misma, que es el tema de la monopolización del manejo de la basura. La basura, primera vez que la basura es buena. Y digo esto porque hay muchos puntos de manera muy particular que yo estoy en contra. ¿Cómo cuáles? Ese mismo, el tema de la monopolización. Y el tema de, que son 2 puntos. Vamos a explicar eso de la monopolización. Bueno, el problema es que en ese proyecto se persigue que 3 empresas sean los que manejen todo el tema de la basura a nivel nacional. O sea, tú no podrías tener, por ejemplo, y sería el caso de algunos proyectos en el sector hotelero, donde muchos de los hoteles, buscando una calificación a nivel internacional con el tema del manejo de los residuos sólidos, han montado programas de valorización y programas de descontaminación. Entonces, esos programas que han montado de manera particular ya no pueden funcionar, porque entonces la basura o los desechos sólidos tienen que ser manejados exclusivamente por esas compañías que van a ser parte de un fideicomiso que está dentro de la misma ley. Por eso yo digo que es importante que las instituciones que participan en ese proceso puedan ir a dilucidar y a poner sus opiniones. El otro punto de vista, aparte de la monopolización, es el tema del cobro. Por ejemplo, yo vi algo absurdo. Absurdo, digo, que cómo es posible que una empresa que tiene ingresos, por ejemplo, 50 millones de pesos todos los años, pague 350,000 pesos de basura. Ingresos. Yo puedo tener ingresos de 100 millones de pesos y al final mis beneficios son quizás 5 millones de pesos. Yo no puedo pagar 700,000 pesos de basura. Son ingresos brutos. Entonces, se ha hecho una categorización en el tema de lo que pagaría cada empresa basado en los ingresos brutos. Una estupidez, es bruta la decisión. Y yo lo veía así, no dije nada, pero lo digo aquí públicamente porque soy parte de él, no tengo que esconderle nada a nadie. Y cuando yo digo, pero no debe ser en base a cuánto tú tienes tus ingresos, debería ser en base a tus beneficios.
Pero también es errática la decisión de tú poner a pagar en base a lo que tú recibes. Y te pongo un caso muy particular. Tú manejas una empresa de salami, por decirte, una empresa que contamina mucho. Entonces tú dices, pero esa empresa sí contamina. En mi caso particular, tengo una oficina de bienes raíces, por ejemplo, y yo no contamino. O sea, tú deberías cobrarme por una ley en base a lo que yo contamino. El sector al que pertenece la En empresa. cuánta basura yo produzco. O sea, tú tienes un restaurante y yo tengo una oficina, por ejemplo, un broker de bienes raíces o de bienes de valores. O sea, yo no contamino. O sea, tú no puedes ponerme a pagar igual que uno que sí contamina. Y son otros puntos que se están trabajando en esa ley que es un poquito... Hay que manejarla con mucho criterio y con mucho cuidado. ¿Y esto sacaría entonces a los ayuntamientos de la administración de esos recursos? De la administración, sí, claro que sí. Ya los ayuntamientos recibirían sus fondos vía el fideicomiso, que también se habla de que el fideicomiso o las empresas que van a manejar eso va a recibir el 0.5% de los ingresos netos del país. Está hablando, nosotros tenemos ingresos de más de casi, creo que fue 1.2 billones de pesos. Entonces tú estás hablando, billones, que recibirían el 0.5% de ese beneficio vía la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que hay cosas que hay que verlas. Yo espero que se pueda dilucidar bien. Yo estoy haciendo mi estudio, mi profundización para eso. Y le pido a los sectores nacionales, no solamente el sector empresarial, sino a todos aquellos que entienden que esta ley tiene que revisarse muy profundamente. Y sobre el paradero de estos desechos sólidos, por ejemplo, los vertederos, ¿está dentro de la ley el que se aprovechen estos residuos para producir, ya sea...? Es que ese es el problema, es que la valorización de esa basura, sobre todo, tú tienes dos tipos de componentes, que es el orgánico y el inorgánico. El principal en la basura es el plástico, por lo que genera. Entonces tú vas a tener centros de acopio donde se van a hacer transbordo a los diferentes vertederos, que la idea es eliminar los vertederos de cielo abierto. Esa es la tendencia. Entonces, ¿cómo se elimina? Yo digo que si tú logras tener un plan de clasificación, un buen plan integral desde las empresas, porque lo importante no es clasificar, no es contaminar, sino que desde los inicios, y te digo esto porque hay hoteles en el país que tienen y tratan de producir menos basura posible con programas que ya han implementado. Pero si al final a mí me van a cobrar lo mismo, ¿para qué tengo yo que enfocarme en crear programas internos de producir basura? Entonces, a eso es lo que se está buscando, que el programa integral, la ley, pueda controlar la contaminación, no que sea un tema meramente económico. Y eso es lo que se persigue. Y el reciclaje llevarlo también a los municipios, Robinson, o sea, a los hogares. Aquí hubo plan pilotos, aquí en una alcaldía se colocaron unos Claro, 3, 4... debería ser desde ahí, pero esos programas van a implicar inversión y la ley, o el fideicomiso, persigue recaudar fondos precisamente para eso. Pero lo que hay que ver en el fondo de lo que se persigue, si que realmente no sea un tema netamente económico. Partiendo de lo que usted hace un momentito acaba de afirmar, algo que todo el mundo sabe, de la mayoría que podría considerarse abrumadora del PRM, no solo en la Cámara de Diputados, sino en el Congreso, en sentido general, ya no teniendo la presión de ciertos organismos internacionales como la USAID, y prácticamente un año después de haber asumido esta nueva responsabilidad del nuevo Congreso, ¿cómo se explica, Robinson, que todavía los diputados del PRM no nos hayan permitido tener un código penal adaptado al siglo XXI y estemos en los tribunales de la República deliberando con un código penal de las postrimerías del siglo XIX, de 1884? ¿Cómo se puede justificar eso? Bueno, pues precisamente te decía al principio que la diversificación de pensamiento es lo que hace que en ese hemiciclo las cosas funcionen o no funcionen. Y el tema del Código Penal, que lamentablemente tiene 140 años de antigüedad,
es que no solamente es el tema de las banderías políticas que lo divide, es el tema de la ideología de cada ser humano. Y te puedo decir, sin importar que el partido tenga una posición de que se aprueben las causales, en mi caso particular yo voy a votar en contra. Pero ¿y no se supone que se sacó ese tema del proyecto? Te quiero decir por qué ha durado tanto tiempo. Y recuerdo que en el pasado, el 16-20, el PLD tenía mayoría y podía aprobarlo, pero dentro del PLD habían diputados que estaban en contra de las causales. Sí, pero nos referimos a este periodo, a este último año. ¿Por qué no lo han aprobado ustedes? Ese temita de las causales es lo que ideológicamente tenía estancado, porque se cometió el error de unificarlo y hacer una modificación integral donde incluía el tema de las causales. Una posición que se fijó y fue en el 2020-24 era sacar las causales del Código Penal y aprovechar las 132 nuevas tipificaciones de delitos que se podían incluir en el Código Penal, incluyendo muchas que están desfasadas y que tienen controversia con las mismas leyes porque realmente el Código Penal no la contempla. Si estamos hablando de tanto tiempo, hay cosas que existen ahora, como el tema de los delitos cibernéticos y la ciberseguridad, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se pretende ahora? Excluirla, hacer una ley especial que maneje las causales, pero ahí mismo muchos sectores entienden que si se sacan, no se van a aprobar. Y ahí viene otra vez que la comisión especial, que precisamente hoy tiene reunión, creo que es a las 2 de la tarde o a las 1 de la tarde, siguen estudiando para ver si se puede por fin en este proceso, no por el PRM, sino porque ya hay una demanda que a través del tiempo ha sido una responsabilidad de los legisladores, y yo creo que ahora sí podemos nosotros tener un código penal. Nos decía un colega suyo, diputado, que ya se había llegado a un consenso de dejarla fuera. Sí. Eso fue en el 2020-24 que se hizo la propuesta y ahora se está debatiendo ya cómo se puede aplicar sin las tres causales. Sí, bueno, lo que uno entiende es como hay menos presión internacional en estos momentos, menos influencia, ¿verdad?, a través de organismos que supuestamente eran lo que... ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. Mire, Robinson, en el país y sobre todo muy específicamente en Santiago se han estado haciendo grandes inversiones y el gobierno del cual usted es parte, pues ha estado destacando de que han estado devolviendo a Santiago lo que desde hace mucho tiempo han estado aportando al Producto Interno Bruto, y ahora con estas megas obras que se están haciendo, que cambia completamente la dinámica de Santiago a su favor. Pero se han estado haciendo algunas denuncias, incluso vimos un diputado de la oposición que hablaba, y el presidente fue enfático en muchas ocasiones diciendo que ahora los chelitos estaban rindiendo, pero parece ser como que se le ha ido de las manos aquí esto de los presupuestos que se han hecho. Muchos dicen que es por falta de planificación que se han comenzado proyectos y después se desvía el curso del mismo, y esto entonces requiere mucho mayor presupuesto y estar constantemente buscando dinero que no lo tenemos en nuestras arcas, sino que hay que buscarlo prestado. En esto del monorriel, se dice que inició con un presupuesto y que va casi ya por $1.000 millones de dólares. Si supieras que precisamente ayer me invitaron para mañana viernes, a un descenso que tiene la Cámara de Diputados precisamente por una solicitud de un legislador de la provincia, para eso mismo, para un encuentro con Isa, que es el director del monorriel en Santiago. Yael Isa, que creo que va a ser mañana a las 10 de la mañana. Y yo creo que ese debe ser el rol de un legislador, darle seguimiento a la erogación de los fondos para los proyectos. Pero debo decirte que lo que se está haciendo en Santiago, lo que tú ves y las obras que se están haciendo habla por sí solo. O sea, tú decir que teníamos toda una vida peleando para que se devuelva a Santiago por lo que aporta al Producto Interno Bruto, 17-18% del Producto Interno Bruto que produce Santiago, que no se le devolvía en obras. Y el presidente Abinader en campaña prometió que iba a poner los ojos en Santiago. Ya tuvieron la inauguración del teleférico, la inauguración del monorriel, se ha trabajado con hospitales, se ha trabajado con el acueducto, o sea, se han hecho muchas obras que han impactado la calidad de vida de los santiagueros. Y si nos vamos a Gurabo, el arroyo de Gurabo, eso fue una obra de transformación social, medioambiental, que solamente un hombre como Luis Abinader, porque lo había prometido,
con una inversión multimillonaria, se hizo. Le cambió la vida a muchos dominicanos, a muchos santiagueros, le cambió su forma de vida, de vivir en un arroyo a vivir en apartamentos, que se han hecho miles de apartamentos en Santiago. Y sí estoy de acuerdo con el tema del seguimiento al manejo de los fondos que se dedican a esas obras. Ese es el rol, no solamente de los diputados de oposición, ese es el rol de los legisladores. No porque seamos de Santiago, es un rol nacional. A mí me tocó, junto con Farideh Raful, recuerdo en el 2016-20, me tocó darle seguimiento al tema de la presa de Monte Grande. Y yo recuerdo que nos reuníamos semanalmente a verificar cada una de las partidas de esos préstamos que se cogían. Y tú decías, pues no tenemos ese dinero en las arcas. Fran, es cierto, porque debo recordar a la gente que nosotros tenemos un presupuesto deficitario que viene arrastrándose desde, vamos a decir, desde los gobiernos de Hipólito Mejía, cuando aquella explosión de la crisis bancaria, donde hubo un déficit de más de 55.000 millones de pesos que Hipólito tuvo que enfrentar para que el país no colapsara. Y recuerdo también que ahí comienza entonces el déficit de presupuestario, creando un hoyo en todos los gobiernos que han precedido después de Hipólito Mejía. Y cuando digo el hoyo, hay que caer en préstamos, porque tú tienes un presupuesto deficitario, donde entran 100 y gastas 120, tú tienes un déficit de 20, ¿verdad que sí? Entonces Hipólito, que encuentra una deuda en 4.000 millones de dólares, la deja en 9.000 millones de dólares después de la crisis bancaria, con un incremento de la deuda acumulada de más de un 120%. Pero Leonel Fernández recibe los 9.000 millones en el año 2004 y entrega a Danilo con una deuda de 22.000 millones de dólares, incrementando la deuda en más de un 110%. Y luego Danilo, que se la recibe a Leonel Fernández en 22.000 millones, la entrega en 44.000 millones de dólares a Luis Abinader. O sea, la burbuja y el crecimiento exponencial de la deuda ha sido sostenida en el tiempo y ninguno de los presidentes, han tenido la responsabilidad, vamos a decir, o la gallardía de tomar decisiones de frenar ese endeudamiento. A Luis Abinader le toca recibir una deuda de 44.000 millones de dólares. Hoy está por encima de los 70.000 millones de dólares, con un aumento ya de un 70% de esa deuda acumulada. Pero tú tienes un gobierno que llega en una pandemia, llega con una crisis sanitaria, que ha tenido problemas de economía global con el tema de la guerra de Ucrania, y ya está bueno de mencionar esos temas porque ya eso pasó. Mas, sin embargo, tú puedes ver que el país, económicamente hablando, a nivel como un punto de referencia, es los países que mejor economía tiene en la región. Entonces tú dices, bueno, o sea, Estados Unidos tiene comprometido más de un 140% del Producto Interno Bruto en deuda, y sin embargo Estados Unidos es la principal potencia del mundo. Y yo digo, o sea, el tema es de la irresponsabilidad en el manejo de los préstamos. Bueno, eso va a depender entonces, volviendo al tema, que los legisladores tienen que darle seguimiento a los préstamos. Pero allá en la Cámara de Diputados, esos legisladores que critican los préstamos de la oposición, todos los días le piden al gobierno que le construya obras. Todos los días tú lo ves allá, que le pide al presidente para que me construyan una carretera en mi municipio, para que me construyan polideportivos, para que construyan hospitales, para que me construyan un sinnúmero de obras. Le piden al gobierno, pero ¿con qué se hacen las obras? ¿Es con dinero? Y si tú entonces no haces los préstamos, si tú no tienes una reforma fiscal como la que se opuso la oposición, como la que se opuso el sector empresarial, entonces ¿cómo tú el pueblo, Robinson? El sector empresarial más que todo, porque el pueblo no tomó la decisión. Acuérdate que es un tema mediático que el pueblo maneja, pero al final todo va a depender de factores de poderes fácticos. Los dos principales temas, eso no fue lo que se vio ahí. Claro, las vistas públicas, los dos principales temas fueron canasta familiar y un tema de la vivienda. Yo vuelvo y le digo, o sea, si usted tiene un país, usted quiere que le den salud, que le den hospitales, que le den mayor seguridad ciudadana, todo eso se hace con dinero. Entonces, si tú tienes un déficit
presupuestario, la única manera de tú lograr eso para que ese pueblo que tú dices que es el mío, el que votó por mí, pueda vivir mejor, es equilibrando la carga. Y si tú no quieres préstamo y tampoco quieres reforma fiscal, ¿cómo tú puedes tener un país que avance? ¿Qué pasó con Robinson, que pudo entender eso ahora cuando es gobierno y siempre estuvo en contra de los préstamos cuando fue diputado de la oposición? ¿Cambió el chip? No, hermano, si usted busca mi historial ahora en la Cámara, yo he votado por 2 préstamos. ¿Por cuáles? Por 2. He votado 2 veces. Por 2 préstamos he votado. Porque lo he estudiado, lo he analizado y me he visto y me he convencido de que sí. Y eso se puede buscar. ¿Se fiscalizan de los 25 préstamos que se han aprobado, yo he votado por 2. ¿Se fiscalizan porque los yo no préstamos? puedo ir a votar simplemente porque me digan que voto. Yo tengo que verificar por qué voy a votar. Se fiscalizan, los diputados fiscalizan los préstamos. Lo pregunto porque acaban de aprobar esta semana un nuevo préstamo para el tema de rectificación de las pérdidas del sector eléctrico, pero ya perdimos la cuenta de cuántos préstamos se han aprobado previamente con esos fines. No fue uno solo, se aprobaron 3. Y realmente 3 proyectos, de los cuales había uno que era de 400 millones de dólares, una línea de crédito. Esa línea de crédito le faltaban 100 millones de dólares para aprobarla. Línea de crédito, no es un desembolso, sino una aprobación de una línea para que estuvieran pendientes para algunos desastres naturales. Otro de 75 y uno de 50, lo que tú hablabas. ¿Cuál debe ser el error? Fiscalizar. Pero de esos 3 préstamos yo voté por 2. Son 275 ¿Usted millones. votó Por 2. Hubo uno que no voté por él porque una línea para mí no tenía sentido. La línea de crédito. Sí. Entonces votó, por ejemplo, por uno de los que votó, descalificando ya el que es la línea de crédito, tiene que ver con lo que hablábamos del sector eléctrico. ¿Les presentaron a ustedes un informe de lo que se hizo con el dinero previo? Claro, no solamente eso, o sea, acuérdate que se coge el préstamo para implementarlo, o sea, no es que te dan el informe anterior. Ahora que se aprueba, tú tienes entonces, después que tú estás consciente que hace falta, tú verificas en la Comisión de Hacienda de que sí hace falta, ahora viene el desembolso y la erogación de los fondos, entonces tú tienes que dar el seguimiento de que ese dinero está llegando a la institución para la cual tú lo aprobaste. Es a partir de ahora que comienza ese tipo de seguimiento y fiscalización. Es a partir de ahora, pero no solamente el caso de Robinson Díaz, que es del gobierno, sino de la oposición sobre todas las cosas, tiene que enfocarse en eso. Robinson, vamos a hablar, ya estamos en los minutos finales del programa y hay que hablar de aspirantes a la presidencia, porque ya estamos viendo encuestas por ahí de las internas del Partido Revolucionario Moderno y David Collado, San Lobatón, en un principio el INDRI se llama, como Wellington Arnaud, que tenía la mayoría de las alcaldías aquí en el Cibao. Vemos otros números que se presentan. Tú como representante en Santiago y esta parte de David Collado, ¿verdad? Sabemos que la situación tú la vas a ver favorable a quien es tu candidato o tu aspirante a la presidencia en estos momentos. La pregunta es, parece ser que van a terminar muy pocos de todos aquellos que se presentaron al Palacio en la convocatoria del presidente en una oportunidad, y parece que se va a reducir a 3 el número. Ese es un numerito bonito, el número 3. Ajá. Yo te puedo decir, Fran, quizás una decisión muy prematura el tema de montar proyectos presidenciales, iniciando un gobierno nuevecito con Luis Abinader. Ahora, Luis decidió hacerlo así. Luis Abinader decidió que fuera así. Cuando en el acto de juramentación, recuerdo, del Gran Teatro, del Teatro Nacional, sí, él dijo que no iba. Y eso le dio apertura a que todo el que entiende que puede ser presidente montara su proyecto. Porque la Constitución dice que él no podía ir. Está bien, la Constitución lo dice y puede ser modificada, y para evitar ese tipo de dudas inmediatamente sometió la modificación el famoso candado, y ahí dijo no, ya, entonces se cerró. Y de verdad que yo felicito al presidente Abinader, que con todas las posibilidades, con una alta valoración, con todo un esquema montado, decidió desmontarse del poder a 4 años de las elecciones, que esto es muy cambiante. Eso dio entonces apertura a que mucha gente que sueña, hay soñadores,
y soñadoras, Y no cuesta nada. que viven soñando Eso no que cuesta pueden nada. ser presidentes, ¿verdad que sí? Entonces eso dio apertura a que mucha gente comenzara a montar proyectos presidenciales paralelos. Y lo que más me preocupa es que desenfocándose de su principal rol, que era gobernar por 4 años en una función pública que tienen. Pero yo puedo decirte que de los aspirantes, que son muchos, cualquiera de ellos que monte un proyecto real con una plataforma como la que tiene el Partido Revolucionario Moderno, principal fuerza política del país, que esté en el gobierno, que va a depender lógicamente de lo que se haga en estos 4 años como gobierno, ese va a ser el traspaso de Luis al quien sea candidato, pero ahí están las condiciones dadas para que podamos en estos 4 años hacer un buen gobierno y elegir un buen candidato. Cuando tú decías de los posibles, tú tienes a David Collado, Carolina de Mejía, y me parece que Wellington Arnaud, que tú mencionaste, que montó un proyecto presidencial en el 2020, que compitió contra Luis, que compitió contra Hipólito, no se va a retirar. Sale una nueva figura que es Yayo San Lobatón. Yayo San Lobatón para mí es el precandidato que más ha crecido, con un número de diputados que ya ha podido agrupar a su alrededor, senadores, alcaldes, y dentro de sus funciones de aduana, que vi que pasó un informe ahora de su gestión, y de verdad que Yayo ha hecho un excelente trabajo en aduana. A pesar de todo eso, el hombre está caminando. Y el caso de Carolina Mejía como alcaldesa, David Collado y Wellington Arnaud. Para mí, por ahí ¿Y de la, verdad. y la ¿Usted descarta la vicepresidenta? vice? ¿Y la vicepresidenta? ¿Usted descarta No, porque la la vice? vicepresidenta no ha dicho nada. Ella dice, no ha dicho Chicle ya nada. dijo que sueña Bueno, con hermano, eso. ella Y dijo que que no va a sueña. subir las ¿Eh? escalinatas del palacio siendo... No, ella dijo que tiene un sueño y yo me he soñado muchísimo para y nunca he pegado uno. Así. Ay, pero hay que entenderlo bien. Bueno, ¿no? el día que si decide lanzarse, porque fue un sueño. Ahora, yo creo que la vicepresidenta ha demostrado, santiaguera, vecina mía, ha demostrado que tiene una capacidad de gestión, de verdad que es sorprendente. Pero usted mencionaba ahorita de que mucha ¿Cuál? gente tiene sueños. Ese sueño Bueno, no la yo te metida- estoy diciendo porque la ella no incluye ha a ella. dicho, la vicepresidenta Raquel Peña, que le escribo y me responde de una vez, de los pocos funcionarios que responde, vicepresidenta de la República, contesta el teléfono. Raquel Peña, yo te puedo decir que recuerdo que en el año 2020, cuando se buscó a Raquel como un punto neutral, una gente que no sumara ni restara, esa fue la verdad, para que el PRM pudiera alcanzar la presidencia. Nadie se imaginaba que Raquel iba a salir, señores, la palabra no puedo decir nada, es un tolete de vicepresidenta. No, pero es así. Una mujer que Lo ha ha demostrado, sí. hecho de ese cargo una real gestión, y yo de verdad que si Raquel saliera, Raquel santiaguera, Robinson, ¿cómo? me pondría en tela de juicio. Si Robinson, saliera como candidato. pero esa mujer es buena. Robinson, ¿cómo se Con eso lo quiero explica? decir que ¿Cómo se explica, Robinson, que una figura como David Collado, que no se le considera un PRMista genuino, que incluso en el imaginario colectivo hay duda de si es reformista o si responde más bien a intereses más empresariales que políticos, ¿cómo se explica que esté muy por encima de los líderes tradicionales y las nuevas generaciones de líderes del PRM? Esto habla de una crisis en el liderazgo del PRM. No, tú sabes que hay 2 puntos que tú estás tocando. Y el primer punto es un cliché que se ha usado para quitarle ese favoritismo que tiene David Collado. Y eso ha salido de las mismas entrañas de opositores internos que dicen que David Collado no es PRMista. David Collado fue subsecretario nacional de la juventud del PRD, hoy PRM. O sea, subsecretario nacional por voto popular. Fue alcalde del PRD, del Partido Reformista. Pero déjame decirte algo, o sea, la gente no conoce la historia real de lo que pasó en ese proceso. En ese momento, don Fello Suberví, PRDista de pura cepa, decide lanzarse alcalde sin ningún tipo de posibilidades. Y David Collado es el hombre que Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, entiende que debe ser el candidato, ¿verdad? ¿Qué hace don Fello Suberví? Que agrupa a todos los dirigentes del partido y hace una convención de delegados interna en el distrito y se autoproclama él mismo como candidato a alcalde por la capital. Secuestrando la candidatura, ¿qué hace el partido?
manda a David Collado por otro partido aliado, que es el Partido Reformista, con su candidatura, para con eso presionar a Félix Suberví. Pero ¿quién dirigió la alcaldía del Distrito Nacional cuando estuvo David Collado? El Partido Revolucionario Moderno, completo. Lo primero que David hizo fue que en cada zona o demarcación geográfica nombró al presidente, secretario general de la organización. Los primeros 5 dirigentes de cada zona inmediatamente pasaron al PG. Es un desafío que tiene David su equipo de quitar esa imagen en la opinión pública de que no es un genuino PRMista. Pero no solamente eso, cuando asume eso, se convierte en un alcalde histórico. Como diputado del PRD, David Collado fue el diputado más votado en la capital. Del PRD, no fue reformista de ningún partido, del PRD, su secretario de la Juventud del PRD, diputado por el PRD, alcalde del PRM, y ahora como ministro de Turismo ha mandado una señal clara que se puede, o sea, conoce el poder legislativo, conoce el poder municipal y conoce el poder ejecutivo ya como ministro, haciendo unas gestiones más importantes que ha tenido la República Dominicana. Con esto yo no quiero decir que David es el favorito, que David es el mejor. Las encuestas dicen que David tiene que ser el candidato del PRM. Viene un proceso de selección, que es unas primarias internas, pero yo puedo aclararte, cuando tú tienes el 75% de los alcaldes del país a tu lado, se llama la estructura del partido. Eso. El 75% de los No, alcaldes. eso no es demasiado. Yo te estoy diciendo, el 75% de los alcaldes están con David. ¿Y cómo está en Santiago? El 60% de los directores de distritos municipales están con David Collado. Pero, El 40% de los diputados están con David ¿Y Collado. por qué eso no contrasta en Santiago? Bueno, en Santiago se dio un tema particular, Wellington ganó, y esto es importante que se puede decir. Comenzó su campaña en el 2020, pudo aupar a la gran cantidad de dirigentes que tenía el partido. David Collado no estaba en candidatura. Ese grupo de de Wellington se mantuvo firme con él. Wellington tiene de verdad la mayor estructura jerárquica. Entonces es mentira que como está Santiago está el país. Jerárquica. Ahora en Santiago David Collado gana con un 70%. ¿David Collado gana? Sí. David Collado tiene un diputado. Carolina Mejía tiene un diputado. Y un exdiputado. Escuchen esto. Carolina Mejía tiene un diputado. David Collado tiene un diputado, Wellington ganó tiene 7 diputados. En Santiago. David Collado gana aquí en Santiago. Y tiene el secretario general del partido, el presidente del partido municipal, la presidenta del partido provincial. Sí, David Collado gana en Santiago. Hay un tema que se llama la ola. Por la ola no puede nada. Gracias, Robinson Díaz, diputado de la República PRM, por temas, acompañarnos. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. 2 horas en falta. Y esa visita tiene que ser más frecuente. Yo creo que sí. Gracias, Robinson, por acompañarnos. A ustedes, amigos televidentes, por la sintonía. Mañana, después de la misa, aquí los reencontramos una vez más. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos parte del 55 en la mañana, agradecemos su sintonía. Mañana nos reencontramos una vez más por aquí. A las 10, el programa Buen Día. No se lo pierdan.